Voy a tratar de hacerles un resumen de los principios básicos que necesitamos saber para poder nosotros manejar al paciente amputado, hacer el programa de rehabilitación y tratarlo en forma general. Entonces, mis conflictos de intereses, pues no devengo ningún tipo de remuneración por esta charla. Para mí, de verdad que es un orgullo poder ayudarles a todos los médicos venezolanos, fisiatras y todos los que estén aquí conectados a esta charla, porque creo que tenemos una carencia importante en el manejo de los pacientes amputados. Primero, porque, bueno, culturalmente en Venezuela no hay tantos pacientes amputados. Y segundo, porque, bueno, es una catástrofe que lamentándolo mucho generó muchísimos pacientes que hoy en día hay que protetizar y que, bueno, tenemos que saber y estar actualizados en el manejo de protocolos de este tipo de pacientes. Le preguntaba al doctor Marín antes de empezar si había alguna persona que supiera cuántos pacientes amputados existen o cuántos pacientes amputados dejó el terremoto. Y creo que hasta el día de hoy, pues no sabemos cuántos son. No conseguí ninguna estadísticas, no tuve manejo de estadísticas que hayan sido publicadas. Más o menos sabemos cuántos pacientes hay heridos, sabemos cuántos pacientes, en teoría, pues no sé si a ciencia cierta, han estado en muchos de los hospitales y las estadísticas que se han dado de boca a boca, pero en realidad no sabemos cuántos pacientes amputados. Lo que sí sabemos es que hay niños, hay muchos niños y hay muchos adultos. Entonces vamos a empezar con una charla que les va a dar a ustedes por lo menos las herramientas básicas para que sepan diagnosticar, ver, evaluar y poder por lo menos indicar una prótesis básica. Lo voy a dividir como en dos segmentos, uno donde hablamos los principios básicos de cualquier amputado, y en la segunda, cómo es el protocolo de rehabilitación que se lleva hoy en día según las guías que tenemos publicadas tanto en Estados Unidos como en algunos países latinoamericanos como Colombia, que tiene amplia trayectoria en manejo de pacientes amputados, porque es un país que vive en guerra, con grupos sociales que colocan minas antipersonales y que por supuesto eso les da una ventaja con respecto al resto de países latinoamericanos porque manejan muchos pacientes amputados de un miembro, de varios miembros o de los cuatro miembros y pacientes complejos. Entonces, el protocolo de rehabilitación del que les voy a hablar está basado en la guía que utiliza Colombia y que utilizan los veteranos de Estados Unidos, que es muy similar y la cual podemos poner en práctica en forma, vamos a decir, sencilla para poder nosotros manejar el paciente amputado. Como primero les voy a hablar de que hemos cambiado el paradigma o el concepto básico del paciente amputado. Entonces vamos a hablar de los principios quirúrgicos, de los niveles anatómicos, del manejo del muñón, que es la parte básica para poder protetizar un paciente, de las complicaciones y los cuidados preoperatorios que hay que realizar y que están estandarizados a nivel mundial. Entonces vamos a primero cambiar el paradigma. Antes se pensaba que amputar a un paciente era un fracaso de una cirugía y que llegábamos a eso y pues simplemente pues el fracaso era amputar la extremidad que había sido afectada, sea cual sea su causa. Hoy en día es el primer paso de una rehabilitación funcional. Entonces hay tres principios básicos, lo que se conoce como la regla de las 3D para poder amputar un paciente. Primero, un miembro que esté muerto, con los tejidos que ya no tengan viabilidad. Entonces hay una isquemia reversible y en muchas veces pues una infección que lleva a una gangrena y que sería una de las causas que más provoca amputaciones en los pacientes. La segunda es un tejido, están sus siglas en inglés, que es un tejido que está moribundo, que a pesar de que todavía tiene viabilidad, son infecciones necrotizantes, son sepsis o son infecciones que nos van a llevar a una infección del hueso y que además de eso va a ser difícil, de difícil tratamiento, que creo que es la mayoría de los casos de los pacientes que tenemos en Venezuela, porque son pacientes que tienen síndrome de aplastamiento y además de eso son heridas sucias, son infecciones terribles que a muchas veces ni los mismos Doctora, antibióticos que ponemos. disculpa que te interrumpa, pero se ve una pantalla pequeña en la parte inferior.
Esta, la quitamos, perdón. Sí, porque no se ve el Listo. contenido de la Ok. lámina. Gracias, doctor. Entonces, no, no, disculpen ustedes. Entonces, pacientes, como les decían los ortopedistas, para poder realizar infecciones que pueden llevar hasta la osteomelitis. Entonces, en la prevención de una osteomelitis, hacemos una amputación. Y por último, una indicación que son los pacientes que tienen dolor intratable con pérdida severa de la función o que ese dolor le impide tener calidad de vida y por ser intratable, porque ya los medicamentos no nos dan respuesta, tenemos que amputar el miembro para poder tener ese paciente con una funcionalidad por lo menos al 100%. Entonces el enfoque interdisciplinar que maneja una amputación comienza por el médico fisiatra. Una vez que el paciente es amputado por cualquiera de los cirujanos, ya se llámese el cirujano vascular, el ortopedista, el traumatólogo, el médico fisiatra es el que lidera la evaluación funcional integral. El médico fisiatra prescribe la prótesis o la órtesis que necesita en un primer momento y coordina el manejo médico de todas las complicaciones que se producen en un paciente amputado. Adicional a esto entra en juego el papel del fisioterapia, el papel del terapeuta ocupacional y sobre todo y de mucha importancia la salud mental, que la realiza el psicólogo y el psiquiatra. Entonces son cuatro disciplinas que deben estar presentes desde el primer día. Deben estar realizando su función tal y cual como lo describe toda la literatura, en donde el fisioterapeuta, el médico diagnostica como médico fisiatra, pues la limitación del paciente y lo que está viendo clínicamente, pero el fisioterapeuta realiza su función en base al control de las contracturas, la reeducación postural, el fortalecimiento y el entrenamiento de la marcha. El terapeuta ocupacional comienza con ayudar a este paciente a que con su limitación y con la amputación que él tiene, poder empezar a realizar todas sus actividades de la vida diaria sin necesidad de una prótesis. Enseña al paciente desde el día uno a que él tiene que integrarse, hacer sus actividades de la vida diaria de su medio social con la amputación. Y por supuesto la salud mental, porque es lo que implica tener una amputación, es la pérdida a nivel corporal de un segmento de tu cuerpo que, oye, produce una depresión importante y un manejo de nuestro entorno psicológico y emocional que amerita muchas veces no solamente la intervención del psicólogo, sino también la intervención del psiquiatra, porque en la mayoría de los casos y todos los protocolos que se describen hoy en día, el paciente tiene que salir con un tratamiento antidepresivo una vez que se realiza la amputación. Entonces vamos a hablarles directamente de los tipos de amputación. Entonces tenemos en los miembros superiores la amputación tiene un principio básico, ¿verdad? Que es que mientras más preservemos la longitud del hueso, va a ser mejor el nivel de amputación y va a ser más fácil protetizar al paciente. Y ese principio básico va desde las estructuras que están más proximales hasta las estructuras más distales. Entonces tenemos amputaciones escapulotorácicas en donde la desarticulación es completa, incluye parte de la clavícula y la escápula también desaparece por la amputación. Desarticulados de hombro, que no es más que desarticular lo que tenemos como miembro superior desde el hombro y dejando solamente la escápula y los músculos que forman parte de la cintura escapular. La transhumeral, que es como su nombre lo dice a través del hueso humeral, y la podemos describir en tres niveles, nivel alto, medio y bajo. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Mientras más hueso dejemos en el nivel de amputación, va a ser mejor la adaptación de este paciente porque eso constituye un brazo de palanca que me va a permitir a mí adherir la prótesis con mayor seguridad y además de eso, entrenar al paciente con más facilidad para poder realizar sus funciones. El desarticulado de codo, que lo que se prescribe en este desarticulado de codo es que tratemos de dejar los cóndilos humerales para poder que ellos nos sirvan como de sujeción de las prótesis que tienen este nivel. El transradial, que es la prótesis ideal para poder, perdón, la amputación ideal para poder nosotros colocar prótesis, pero tiene una salvedad que debería dejar o conservar el más del 60% del radio
para que conservemos la pronosupinación. Luego están los desarticulados de muñeca y las amputaciones parciales de mano y de los dedos, en cuyo objetivo principal es tratar de conservar una pinza. En caso de que el pulgar sea el que se pierde, tratar de hacer una pinza con los dedos que queden restantes para que el paciente pueda tener una funcionalidad. Y esos son en rasgos generales los objetivos y los tipos de amputaciones que tenemos en los miembros superiores. En los miembros inferiores, el principio básico es otro. Ya no dependemos tanto de la longitud del hueso para tener sitios de palanca, sino que mientras más distal sea la amputación, hay menor gasto de energía. Entonces, las amputaciones que son a nivel de cadera o desarticulados de cadera, el paciente para poder realizar la marcha necesita un 80% más de energía para controlar el equilibrio y controlar la marcha. Entonces hay que tratar de conservar en el nivel de amputación la mayor cantidad de articulaciones posibles a nivel de la pierna. Y además de eso, pues tratar de hacerla lo más bajo posible. Entonces en los miembros inferiores tenemos la hemipelvectomía, que ahí pues tenemos hasta parte del hueso coxal que está perteneciendo a esta amputación, el desarticulado de cadera, donde desarticulamos el fémur y perdemos el miembro por completo. Y estas dos amputaciones se comportan de la misma manera para nosotros poder hacer la prótesis. El transfemoral, que también lo vamos a dividir en un nivel alto, bajo y medio, recordando que mientras más bajo esté el nivel, vamos a tener más brazo de palanca y vamos a tener menor gasto energético por parte del paciente para controlar la prótesis. Luego viene el desarticulado de rodilla, que tiene el mismo principio del desarticulado de codo, el transtibial, que son las prótesis las amputaciones más comunes y el nivel de amputación más fácil de protetizar, los desarticulados de tobillo, y luego los pacientes que tienen amputación a nivel del pie, que bueno, ustedes la conocen, que son las Lisfranc y también el Saime, que es el desarticulado de tobillo, y el Chopard, que son dependiendo del nivel del pie en donde se realice la articulación. La amputación. Y también tenemos amputados de los dedos de los pies, que aquí se usa un tipo de prótesis muy particular que se conoce con el nombre de ortoprótesis, que acordémonos que en la marcha los dedos de los pies, especialmente el hallux, es el último nivel de apoyo del cuerpo humano para poder hacer el proceso de marcha. Entonces, no podemos olvidar que los pacientes, sobre todo los diabéticos, en los cuales se hace una amputación del hallux, hay que protetizar con una ortoprótesis para evitar la deformidad del pie y los trastornos que esto conlleva a nivel de la marcha. En cuanto a las complicaciones más comunes, ¿verdad? Y hay que evitar casualmente las complicaciones en los pacientes amputados. Tenemos las que son tisulares o quirúrgicas, que dependen directamente de la intervención quirúrgica, y entre ellas, pues la más común es la dehiscencia de los tejidos. Acuérdense que la causa más común de amputación hoy en día, sacando los desastres naturales como el que tuvimos en La Guaira, son los pacientes diabéticos. Entonces, la dehiscencia de las suturas es una complicación muy frecuente que ocurre en más del 50% de estos pacientes, y en ellos hay que optimizar la nutrición y los parámetros metabólicos, en los cuales la albumina nunca debe estar por debajo de 2.5, más bien debe ser mayor, y el control glicémico, porque es lo que hace que estos tejidos no se adhieran y no haya un proceso de cicatrización correcto. Luego tenemos las infecciones y las necrosis, ¿verdad? Porque es un manejo traumático, y el uso precoz de terapia negativa, que son los BAT, que se utilizan hoy en día, y de hecho muchos pacientes, sobre todo estos que tuvieron síndrome compartimental y esos aplastamientos tan severos, pues ha permitido que los pacientes manejen las secreciones. Y entre las físicas y neurológicas, bueno, las contracturas de infección, que eso sí ya son complicaciones que se ven posterior al proceso de cicatrización y al de amputación, ¿verdad? Y para ello, pues tenemos que hacer una prevención precoz con el fisioterapeuta y con los cambios de postura y las posturas que favorecen que el miembro amputado no presente este tipo de contracturas en flexión.
Otra complicación que es bastante común y que la presentan todos los pacientes amputados es el dolor de miembro fantasma. En ellos tenemos un abordaje multinodal, ¿verdad? Que tenemos medicamentos GABAérgicos, ¿verdad? Como la pregabalina, la gabapentina, pero también los antidepresivos nos ayudan a manejar el dolor fantasma y por eso les hablaba que además de la esfera psicológica, el antidepresivo nos ayuda como neuromodulador para bajar ese dolor fantasma y las terapias que podemos colocar dentro de la terapia física y ocupacional para el manejo de esta complicación que es común y que además la vemos en todos los pacientes. También tenemos que evaluar todas las lesiones que están asociadas o no de nervios en los miembros contralaterales, es decir, en los miembros no amputados. Muchas veces, y sobre todo en estas catástrofes, tenemos pacientes que pueden ser amputados de un miembro, pero que el otro miembro, bien sea por el edema o porque tuvo lesiones de otro tipo o porque hubo heridas infectadas, presentan otras complicaciones en las cuales simplemente el edema lesiona nervios que nos pueden traer complicaciones a la hora de empezar a protetizar estos pacientes. También tenemos los síndromes compartimentales, que además de eso, acuérdense que hay que hacer unas heridas muy grandes que muchas veces secundariamente lesionan el nervio y que a veces nos permiten ensamblar un miembro, pero que va a tener consecuencias por el tipo de intervención que se hizo. Entonces, siempre hay que evaluar contralateral el miembro afectado. Y aquí es importante destacar que hay pacientes, a pesar que estén amputados, no van a ser candidatos a prótesis. La mayoría de estos casos son porque en el miembro contralateral, sobre todo en los miembros inferiores, tienen, por ejemplo, lesiones vasculares, como la insuficiencia venosa, cuando son severas, o lesiones por insuficiencias arteriales, o adicional a eso, polineuropatías en estados severos que no nos van a permitir una buena adaptación de la prótesis y muchas veces ni siquiera permitir la deambulación del paciente. Igual nos pasa en los miembros superiores. El manejo clínico del muñón como tal, que es lo que en realidad después que el cirujano hace la amputación, tiene tres pilares fundamentales. El primero es el control del edema. Entonces, una vez que ese muñón ha pasado el proceso de infección y es suturado, o aun cuando se presente una sutura por segunda intención, necesitamos controlar el edema. Es más, ese control de edema se hace desde el momento en que se hace la sutura del muñón. Acordémonos que el muñón es cortar el hueso, pero también tienes que preservar que los músculos a través de los cuales hicimos la inserción estén bien colocados, estén bien suturados, estén hechos por plano y me dejen un muñón de tal manera que hagan un colchón al hueso y de esa manera evitar que tengamos lesiones secundarias en la punta del muñón que no nos van a permitir protetizar al paciente. Entonces, hoy en día hay dos tipos, vamos a decir así, de maneras de controlar ese muñón. Uno, a través de lo que conocemos un vendaje, que es lo que llamamos vendaje en 8, que ya se los voy a mostrar, y unos dispositivos rígidos, que se conocen como RRD en sus filas en inglés, que permiten, son como una especie vamos a decir, de vendas rígidas que se parecen a un yeso, que en los miembros inferiores nos permiten moldear el muñón, prevenir contracturas tempranas, evitar nuevos traumatismos a nivel del muñón, porque acuérdense que estos pacientes intentan ponerse de pie, se caen porque no conocen el manejo vamos a decir, el eje de equilibrio se pierde, entonces los pacientes se caen y muchas veces tienen lesiones secundarias. Pero estos dispositivos rígidos no se encuentran a la disposición de los países latinoamericanos, en casi ninguno. Entonces, lo que tenemos a la mano es el vendaje en 8, que es lo que nos permite manejar y controlar el edema del muñón. Los muñones siempre, una vez hecha la amputación y empezado la cicatrización, van a tener un volumen grande, ¿verdad? Porque acuérdense que ahí tiene que haber una remodelación de todos los procesos biológicos para evitar que ese muñón se siga edematizando. Y entre esa remodelación de esos procesos biológicos, el sistema linfático y el sistema circulatorio deben estar coaptados a través de un vendaje para que vuelva otra vez a reorganizarse el sistema vascular de tal manera que el muñón no haga pérdidas de volumen o aumentos de volumen porque no tiene nada que coapte ese sistema vascular. Lo otro es la desensibilización. Recuérdense que a pesar de que la amputación fue en el cerebro nuestro está el miembro completo.
Y por eso esa desensibilización es como la erradicación a nivel cortical de la parte que fue amputada. Entonces ahí nos podemos devaler de mensajes de fricción, de golpeteos, exposición a texturas, la terapia del espejo. Hay miles de terapias que podemos hacer, utilizar TENS. Hay muchas terapias que podemos utilizar y que, bueno, cada uno, vamos a decir que en su ámbito va a ayudar a esa desensibilización. Y por último, la higiene cutánea, ¿verdad? Es un muñón que tenemos que preparar para que tenga un aditamento que es de materiales rígidos y que en muchos casos pues produce hasta alergias, ¿no? Entonces, hay dos cosas que tenemos que prohibir, que son el talco y el alcohol, porque generan abrasión. Hay pacientes que generan alergias a a los componentes que tiene el talco y el alcohol, ¿verdad? Y entonces lo ideal es lavar con un jabón neutro, mantener la zona seca, evitar la sudoración, porque primero eso no nos deja cicatrizar, nos trae infecciones y segundo, pues altera el mecanismo fisiológico de la piel, que tiene que volver a ser el mismo que teníamos cuando teníamos nuestra pierna normal. Entonces, entre las técnicas y lo que necesitamos nosotros es saber hacer un vendaje en 8. Ahí tienen un esquema gráfico de cómo se hace un vendaje en 8. El paciente, como les dije, una vez hecha la amputación, tiene la sutura puesta porque no le han quitado los puntos. Esa sutura o ese vendaje que hacemos debe ser en 8. ¿Por qué? Porque primero nos va a modelar el muñón. Segundo, nos va a permitir que adquiera una forma cónica, que es la que va a permitir que ese muñón entre en el socket, ¿verdad? Que es la estructura rígida a través de la cual se agarra la prótesis para poderla, vamos a decir, insertar o adaptar al muñón que está amputado. ¿Cuál es el objetivo de ese vendaje? Reducir el edema, moldear en forma cónica y evitar la acumulación tisular distal. ¿Por qué? Porque por simple gravedad se va a acumular tejido en las zonas más distales. Primero porque cuando nos ponemos de pie el miembro se mantiene, nos ponemos en posición rígida. Y segundo, por lo que les decía de esa reorganización vascular y neurológica que tiene que permitirse para que ese muñón tenga una piel normal, no se edematice y no haya cambios frecuentes de volumen. Todo paciente amputado va a tener cambios de volumen. Unos van a ser más prominentes al edema y otros van a ser más prominentes a todo lo contrario, a la atrofia o a la disminución del volumen corporal. Un paciente, una vez amputado, debe pasar 24 horas con el muñón vendado. Hasta tanto cambiemos ese vendaje por el socket que va a mantener adherida a su miembro la prótesis que nosotros vayamos a diseñar. Entonces la técnica correcta es una presión que es graduada, que es mayor en la parte distal, es menor en la parte proximal. Como yo les digo a los pacientes, tienes que vendarlo, que te quede justo, que no te quede apretado, que te corte la circulación, pero tampoco tan flojo que cuando el paciente empiece a moverse la venda se caiga, ¿verdad? Eso lo que va a favorecer es el drenaje venoso, el drenaje linfático y la circulación acorde a lo que necesitamos hacer del muñón. Si ustedes se fijan en el tercer dibujo, pues hay una curvita que es donde hacemos un vendaje circular. Eso está contraindicado en los pacientes con amputaciones. Tampoco nos sirve ponerse una media. No nos sirve la media porque eso, vamos a decir, me contiene el muñón, pero no me favorece la circulación. Y por eso es que las alternativas válidas son esas ahora mallas tubulares que tienen cierta resistencia y que me permiten que se mantenga un flujo constante dentro del muñón y evitar entonces esos cambios progresivos de volumen. Ojo, si un paciente hoy hacemos todos los pasos, se maneja con el vendaje en 8, le colocas tu prótesis y por una causa u otra la prótesis se daña, el paciente se quita la prótesis, ese muñón hay que vendarlo. Y es el mismo vendaje en 8 que hicieron en un primer momento, porque ese muñón va a tener cambios de volumen. En algunos pacientes se va a aumentar de volumen, en otros pacientes se va a todo lo contrario a atrofiar el muñón, pero siempre va a haber cambios de volumen, lo que me va a permitir a mí evitar esos cambios que me van a hacer recambiar partes de la prótesis es precisamente que se mantenga un vendaje adecuado, que pues en el socket cumple la misma función del vendaje en el caso de que ya esté protetizado. Los cuidados básicos basados en la evidencia, bueno,
lo primero, una vez que esté la sutura, como les digo, hay que vendar el paciente. Pero hay que hacer una movilización temprana. Ese paciente tiene que empezar transferencias desde el día 1 y debe empezar su terapia física en las primeras 24 o 48 horas, porque eso nos va a favorecer los sistemas circulatorios, nos va a favorecer el miembro fantasma, nos va a favorecer que el paciente empiece a adaptarse a la nueva condición y nos va a favorecer la protetización del miembro. Cuando hay suturas prolongadas, como en el caso de los pacientes con problemas vasculares y los diabéticos, mantener esos puntos de 3 a 4 semanas para que se mantenga una tensión en los tejidos blandos que me permitan que una vez que quitemos esos puntos, pues mira, no tengamos seguridad de que no se va a abrir esa sutura. El soporte psicológico, ¿verdad? Es una evaluación protocolizada, obligatoria, en todos los protocolos está, porque quieras o no, ese paciente va a tener un proceso de depresión y ansiedad reactiva, que en primeros momentos aceptan la amputación, puede que la acepten y no haya ningún problema, pero ya una vez que empieza a pasar el primer mes, el segundo mes, van a tener reacción a lo que les está pasando. Y además es que hay que ponerse en el lugar de estos pacientes que tú caminas hoy bien porque tienes tus 2 miembros inferiores y resulta que mañana tienes una amputación unilateral o bilateral. Eso tiene un choque emocional importante. Y la continuidad protésica, que es el uso controlado con sistemas protésicos, ¿verdad? Evitando que haya úlceras y haciendo un control periódico por parte del médico fisiatra para evaluar la prótesis, ver que ese paciente tiene que ir por lo menos una vez al año a evaluación por parte de fisiatría para controlar que el muñón no se adelgazó, que no hay deslizamiento del muñón dentro de la prótesis, que los componentes protésicos están en buen estado, porque todo eso me va a alterar tanto la función de marcha como la función en los miembros superiores y pues altera desde el punto de vista emocional, social al paciente y es lo que de nosotros, es nuestra función como médico fisiatra, hacer una evaluación constante de estos pacientes. Bueno, ahora les voy a hablar qué es lo que nosotros tenemos que tener en una prótesis de miembros superiores, sea cual sea el nivel. La prótesis se adhiere al muñón por un encaje o lo que se conoce con el nombre de un socket. Eso no es más que una interfase rígida diseñada para anclaje en los relieves óseos. Y del socket va a depender del segmento de amputación, del nivel de amputación y de que ese muñón, aunque sea el miembro superior, esté bien vendado y no haya, y sobre todo en los miembros superiores no debe haber esos cambios de volumen. Son menos frecuentes que en los miembros inferiores, pero eso nos los va a controlar muy bien. Además del socket, debe haber un sistema de suspensión. ¿Qué es el sistema de suspensión? Es la forma como ese socket se agarra al miembro superior o al miembro inferior. En este caso, en los miembros superiores se utiliza todas las prótesis de miembros superiores, lo hacen a través de una cosa que se conoce con el nombre de arnés en 8, que utiliza los movimientos de la cintura escapular y de la espalda para poder movilizar su prótesis. Tiene una cosa que se conoce con el nombre de unidad rotatoria, que es la que permite orientar. Eso lo hacen con esa guaya que ustedes tienen dibujada ahí donde está el gancho, y la guaya es la que me va a permitir que el gancho o la mano se movilice. Y el dispositivo terminal, que es o una mano cosmética o un gancho, que es lo que me permite hacer la pinza y lo que me permite realizar agarres y actividades de la vida diaria y actividades laborales. Normalmente en Latinoamérica todas las prótesis de miembro superior se indican con una mano cosmética y un gancho protésico. El gancho es el que me va a permitir agarrar, la mano es por el efecto psicológico que produce el tener una mano y la otra no. Pero por lo general las manos no tienen mucho agarre, algunas pueden tener agarre, vamos a decir, pero nada más de motricidad gruesa, simplemente agarrar algo o soltarlo, no hacen motricidad fina, mientras que el gancho sí me hace motricidad fina con un buen entrenamiento. Y las mioeléctricas permite como el movimiento de algunos dedos, pero lo que me hace es un agarre grueso en los miembros superiores. Ya les voy a hablar un poquito de esa porque eso es una clase aparte de lo que tiene que ver con amputados de miembros superiores. Las prótesis de miembros inferiores, las transtibiales y las transfemorales, vamos a decir que tienen componentes parecidos, pero son más fáciles de protetizar y el paciente tiene mejor adaptación. Entonces, también vamos a tener un socket que dependiendo dónde esté ubicado el nivel de amputación, es con lo que vamos nosotros a fijar la prótesis al miembro.
Los sistemas de suspensión, que es lo con lo que se fija ese socket al resto de la prótesis, y aquí van a variar un poquito. Y ya les voy a decir más adelante porque pueden ir desde un liner que no es más que una media de silicona hasta otro tipo de componentes en donde se puede hacer jugar con el vacío, jugar con el aire. Hay otro tipo de componentes hasta poner pines que van directamente al hueso y que van a sustentar la prótesis. El pilón, que no es más que un tubo que va a conectar ese socket, ¿verdad? Y ese liner o ese sistema de suspensión al resto de la pierna, es decir, a la rodilla, al pie, y va a permitir que el paciente camine. En las transfemorales hay unos sockets que se conocen como de contención isquiática porque cuando son amputaciones muy altas, el muñón no alcanza, no tenemos ningún dispositivo en el mercado que podamos coger del muñón cuando son femorales muy altas y que me sostenga la prótesis. Cabe resaltar que todas las prótesis son pesadas, no hay ninguna prótesis liviana. Todas las prótesis pesan entre 3, 5, 7, 9, 10 kilos dependiendo de los componentes. Entonces imagínense lo que es para un paciente manejar, además de su peso corporal, y manejar todo lo que tiene que ver con su alineación corporal después de haber perdido un miembro, manejar una prótesis que pesa por lo menos 5 kilos, ¿verdad? Entonces hay que ponerle buenos aditamentos a esa prótesis que sean suspensión para que puedan agarrar la prótesis al miembro afectado. Y la unidad de rodilla, bueno, que hay muchos tipos de rodillas que van a depender, ya lo van a ver en una clasificación que les voy a presentar ahorita, del tipo de paciente, para qué va a utilizar el paciente la prótesis y qué hace el paciente en su vida cotidiana. Esto también me va a dar más estabilidad o menos estabilidad dependiendo de cómo diseñemos nosotros la prótesis. Los pies protésicos es una parte importante de las prótesis de miembros inferiores, en donde también tenemos una variedad de pies grandísimas, en donde van desde un pie de madera, como el que están viendo ustedes ahí, que está forrado con una funda de silicona, que es lo que conocemos como pie Sash, ¿verdad? Es un pie que tiene baja demanda, es un pie que se coloca a pacientes que no tienen mucha actividad, y van los otros, hay en el mercado una gran variedad de pies que son articulados, es decir, que me permiten más movilidad en la articulación del tobillo. Hay otros que tienen respuesta dinámica y que por lo general están hechos de fibra de carbono, y hay unos biónicos con microprocesadores y tienen ajustes y tienen algunos controles que me permiten saber pues si voy a subir una cuesta o si voy a pasar por encima de una piedra, y que bueno, van a darle la información al paciente que lo tenga para poder utilizar la prótesis. Esto de los pies se basa en un nivel de actividad que me va a prescribir, me va a predecir qué tipo de prótesis yo voy a mandar, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes indiquen una prótesis, tienen que pedir el nivel de funcionalidad, que es K1, K2, K3 y K4. Los K1 son los pacientes domiciliarios, es decir, yo voy a utilizar mi prótesis única y exclusivamente para manejarme en mi casa o en terrenos que son sumamente planos. El K2 es un paciente que es comunitario, o sea, además de estar en su casa, lo va a salir pues para las fiestas, para manejarse en un centro comercial, ¿verdad? Puede subir y bajar una escalera y de repente pues puede manipular la prótesis para poder de repente subir una cuesta pero muy pequeña. El K3 es un paciente que es comunitario, es un paciente que en un momento dado puede salir corriendo con su prótesis porque se va a caer, puede salir corriendo porque alguien lo está persiguiendo, entonces ya tiene más velocidad en la marcha, es de más alta exigencia, necesita un nivel más eficaz de adaptación a la prótesis. Y el K4 es obligatorio para los niños, obligatorio para los atletas, ¿verdad? Y sobre todo cuando son atletas de alto impacto. Y ese paciente que usa un K4, los pies son sumamente caros y hay que valorar cuando nosotros prescribimos la prótesis si le damos un pie K4 o un pie K2, porque no es por el capricho del paciente, sino por lo que nosotros consideremos, según la evaluación que hicimos como fisiatras, que el paciente necesita o se va a beneficiar en su prótesis. Esta delimitación o esta clasificación de la actividad que se utiliza primordialmente para saber qué tipo de pie nosotros vamos a tener, lo describimos como nivel de funcionalidad. Y en base a eso también diseñamos el resto de la prótesis de miembro inferior que el paciente va a utilizar.
Ahora, ¿cómo vamos a indicar estas prótesis? Entonces, vamos a indicar la prótesis para miembros con qué parámetros. Primero, vamos a hacer un socket. Determina qué tipo de socket nosotros vamos a tener a nivel de amputación, ¿verdad? Siempre se debe colocar que esa lámina. No pueden haber sockets genéricos. Los pacientes tienen una medida de muñón, un ancho de muñón, un largo de muñón, y yo tengo un largo de muñón, aunque tengamos el mismo nivel de amputación, yo no puedo tener la misma medida y las mismas características de un hombre que tenga la misma edad mía y que la amputación haya sido en el mismo nivel. Entonces siempre tengo que de pedir a la medida del paciente. ¿Qué forma va a tener ese socket? Eso va a depender del nivel de amputación. Entonces uno coloca socket a la medida del paciente, el material en que está hecho, que puede ser resina clínica, polipropileno, ahorita hay unos en 3D que se utilizan otro tipo de materiales, tienes que colocar como médico fisiatra qué tipo de material voy a dar, y además de eso, si es flexible, si es un socket rígido y qué forma va a tener, porque los pacientes que tienen amputaciones muy altas hay que colocarlos de contención isquiática. Es decir, yo voy a sentar prácticamente ese miembro en un marco rígido que llega hasta la cadera. Entonces, el socket es lo primero que nosotros tenemos que evaluar para poder prescribir una prótesis. Luego viene el sistema de suspensión. ¿Con qué yo agarro esa prótesis a lo que le quedó residual del muñón al paciente? Entonces, hay varios tipos de suspensión. Pueden ser por liner, que son esas eh, como medias de silicona, y ellas vienen de varios milímetros, una de 3 milímetros, que es la más común, la de 6 milímetros es un poquito más gruesa, y va a depender también de las condiciones que tiene en el paciente. Y los liners también traen otros aditamentos, como unos anillos o algo que me permiten la suspensión al socket, es decir, sujeto mi prótesis al socket. Y hay otra que se llama pin de traba, que es nada más que pegarle un tornillo a ese liner que va sujetado a una lanzadera, que es como una especie de tuerca que tiene la prótesis para yo poder asegurar que esa prótesis no se va a salir. Hay válvulas de vacío, hay otro tipo de válvulas, entonces yo tengo que describir el sistema de suspensión. Si la amputación es por encima de la rodilla, es decir, es transfemoral, tengo que poner un tipo de rodilla, que también va a depender de la actividad que hace el paciente. Hay policéntricas, monocéntricas, no voy a entrar en detalle de esto porque vamos a tener una charla solamente de prótesis de miembro inferior donde vamos a describirle cada una y para qué se usan y cuándo se deben usar. Pero sí les puse aquí que son neumáticas, hay hidráulica y hay, bueno, las más eléctricas, que son las que tienen microprocesadores en las cuales se utilizan unos sensores especiales y unos electrodos que permiten que el paciente se adapte dependiendo de donde nosotros vamos caminando. El sistema modular es cómo yo pego hasta la rodilla con el pie. Eso es simplemente un tubo que puede ser de aluminio, de titanio, de acero inoxidable, de fibra de carbono. Hoy en día los de acero inoxidable casi no se usan. ¿Por qué? Porque es un material que no es muy resistente y que se daña con la humedad. Pero el aluminio, el titanio, la fibra de carbono sí se utiliza, igual que ahora están haciendo muchos en materiales que utilizan para hacer las 3D. Y luego a ese sistema le tenemos que anexar un pie. Y el pie va a depender de esa funcionalidad que acabo de describir, un pie K1, que es un SACH, o uno de restitución de energía, que puede ser K2, K3 o K4. Y además el pie lo tengo que decir, pues si es un amputado unilateral, tengo que medir cuánto mide mi zapato o cuánto yo tengo la talla del zapato y en base a eso se coloca un pie que sea más o menos del mismo tamaño del otro, del pie que no está amputado. Y luego colocarle funda y medias cosméticas. ¿Por qué pongo que es opcional? Porque hay pacientes que les gusta que se vea su tubito. Entonces ellos te dicen, no, no me le ponga la media cosmética, que es hacer simplemente en goma espuma, una espuma especial, la forma que tiene el pie de los gemelos a nivel de la pierna y pues colocarle su prótesis con una media que le va a quedar, vamos a decir, similar al pie que no tiene la amputación. Entonces, ¿qué conclusiones debemos llevar para la práctica clínica? Primero, el equilibrio anatómico, ¿verdad? La selección del nivel busca equilibrar el potencial funcional futuro con la habilidad biológica real, es decir, el fisiatra debería entrar a esas amputaciones para que logremos conservar lo más que podamos para poder nosotros después hacer todo este proceso de protetización que en muchos casos se dificulta porque hacen niveles de amputaciones muy altos, dejan muñones muy cortos, o hay unos que se comportan como desarticulados a pesar de que no son desarticulados y entonces hay
tenemos que tener la visión de poder ver. La estandarización, es decir, el uso de protocolos de desensibilización y de vendajes que nos ayuden a manejar los cambios de muñón, ¿verdad? Para poder realizar una buena protetización final. Cabe destacar aquí que esa estandarización, muchos de estos pacientes los tenemos que colocar unas prótesis provisionales. ¿Qué quiere decir eso? Los ortoprotecistas hacen un socket que no es el definitivo, pero que le permite al paciente, sobre todo la primera vez, manejar el muñón, saber qué tanta carga de peso tiene, ver si tiene puntos de apoyo, si tengo que cambiar la forma del socket, y eso le va a permitir una adaptación mejor cuando ya tenga su prótesis definitiva. Y luego el manejo metabólico, el éxito a largo plazo depende del control estricto de patologías de base, porque bueno, acuérdense que, bueno, ahorita hubo una catástrofe, pero los principales amputados son los diabéticos. Le siguen los que tienen enfermedad arterial periférica y las osteomelitis en tercer caso en unas condiciones, vamos a decir, de morbilidad normal. Son las tres primeras causas de amputación de miembros inferiores. Los miembros superiores casi todas son traumáticas. Les traigo esta diapositiva, ¿verdad? Porque existen dos escalas que se llaman la AMPRO y la AMNOPRO, que nos permiten saber si este paciente se va a protetizar con éxito o no. Hay muchísimas escalas para prótesis, para definir el tipo de prótesis, para definir si va a haber adaptación o no a la prótesis, para definir si la prótesis fue la elección correcta, pero esta es la que se usa a nivel mundial, ¿verdad? Es una herramienta objetiva con 21 tareas diseñadas para presidir la capacidad de deambulación o la capacidad de utilización de la prótesis en el miembro superior. Se puede utilizar con prótesis y sin prótesis, entonces eso le da mayor versatilidad. Y en ella, por ejemplo, en miembros inferiores evaluamos el equilibrio sentado y la transferencia de silla a silla, el equilibrio del pie cuando estás parado en un pie y en dos pies, las características de la marcha, la longitud del paso, el balanceo, los giros, la velocidad de la marcha, cómo responde el paciente cuando tiene obstáculos, si los salta, si los pasa por un lado, si hace alguna compensación para manejar la prótesis, ¿verdad? Y el puntaje final se mapea directamente para determinar el nivel de K que les hablé del paciente en forma matemática. Entonces tiene un puntaje, pero no voy a entrar en detalle, muchos de nosotros no usamos escalas, pero que sepan ustedes que sí hay una cantidad de escalas importantes que podemos utilizar para saber si estamos haciendo las cosas bien con las prótesis. Entonces, algo que quiero que se les quede grabado, no es un fracaso médico el que amputen a un paciente, es el primer paso de la rehabilitación funcional, que es nuestra especialidad. Nuestra meta es devolver la autonomía en el entorno biopsicosocial y lograr lo que tienen ustedes en la foto. Un niño con una amputación que está haciendo una vida normal sin aditamentos. La mayoría de los pacientes que tienen prótesis bajas, es decir, transtibiales o transfemorales con muñones largos, logran tener marcha sin aditamentos, es decir, sin ayudas técnicas. Los miembros superiores son más difíciles de protetizar. Entonces, quiero preguntarles si aquí en la parte básica hasta ahora hay alguna pregunta o continúo con el programa de rehabilitación. Continuamos entonces. Permítame un segundito. Entonces, importante me pareció también entonces dejarle la evidencia científica de lo que es el protocolo de rehabilitación integral para amputados de miembros superiores y miembros inferiores que se lleva a nivel mundial basado en los veteranos americanos y vamos a decir, un resumen se hizo en Colombia, que es el país latinoamericano con más experiencia en pacientes amputados, en donde se hizo una recopilación de todas las guías que estaban publicadas para nosotros poder saber cuánto tiempo se demora en protetizar un paciente y cómo es el manejo. Entonces, algunas cositas de esa guía se los voy a dar, ese protocolo clínico, están repetidas que no voy a entrar en detalle, pero les voy a pasar a las cosas más importantes. Entonces, es un marco metodológico estructurado para la recuperación funcional, autonomía biomecánica y reintegración sociolaboral de cualquier paciente amputado. Es una ruta intensiva de 8 semanas. Por eso es que hablaba antes que el paciente debe ser evaluado desde el día 1, tanto por el médico fisiatra como por el programa de rehabilitación que llevan los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, el psicólogo y los psiquiatras para lograr
vamos a decir, un protocolo de protetización exitoso. Entonces, tenemos lo mismo que les había hablado, la regla de las 3D es una intervención interdisciplinaria, cirugía, bien sea vascular, ortopedia, fisiatría, terapia ocupacional y faltoterapia física, desde el día cero. Entonces, la amputación funcional no es el fin de la extremidad, es el diseño de un muñón como el primer componente de la interfaz biónica. ¿Por qué interfaz biónica? Porque en muchos países pasan directamente a una prótesis mioeléctrica. No es nuestra realidad, no es la realidad del país latinoamericano, pero tenemos que tener una amputación funcional. Es decir, que yo, no importa el nivel de amputación que tenga, el paciente debe ser funcional a la vista de todos. Las amputaciones transhumerales, que son, vamos a decir, las más altas que deberíamos tener, sin embargo, depende de la condición del paciente, tienen una ventaja biomecánica, que era lo que les decía, que hay que mantener los cóndilos humerales y eso me permite un anclaje rotacional de la prótesis sin arneses invasivos. Es decir, que no debería yo tener ninguna otra cosa que no sea el arnés en 8. La transradial tiene la ventaja que les dije, que si tiene más del 60% de la longitud del radio me va a permitir la pronosupinación. Y los desarticulados de muñeca conservan la pronosupinación, entonces son más fáciles de protetizar porque lo que tengo que poner es una mano que tenga una pinza o una mano cosmética, dependiendo también de lo que el paciente quiera. Y los niveles de miembros inferiores ya lo hicimos, sin embargo, acuérdense que ahí es obligatorio que nosotros veamos el nivel de funcionalidad. Los K4, alto impacto, deportistas, niños, eso se tiene que quedar en la mente de todos. Exigencia biomecánica extrema, ¿verdad? Acuérdense que mientras más alta sea la amputación de miembros inferiores, es mayor el consumo de energía que necesita un paciente para poder mover una prótesis. Entonces, mientras más conservadores sean y más bajas sean los niveles de amputación, va a ser muchísimo mejor. La evolución del manejo del muñón es la parte más importante que tiene todo protocolo de rehabilitación. Hablan ellos de tendaje, le tienen una X ahí en lo que dice vendaje compresivo tradicional. ¿Por qué? Porque los países más avanzados están utilizando esos apósitos rígidos removibles de los cuales le hablaban porque tienen muchas ventajas. Sin embargo, no los tenemos disponibles a nivel latinoamericano. Entonces, el vendaje en 8 es el vendaje, vamos a decir, predilecto, el mejor, lo que mejor podemos hacer es enseñar a un paciente a vendarse en 8, desde el momento en que tenga los puntos y haga la herida en ese muñón. No tenemos que esperar un mes, no tenemos que esperar que pase el proceso de cicatrización, no, desde el día 1 tenemos que empezar a vendar el paciente con un vendaje en 8, como se los enseñé en la lámina anterior. Tratar de que ese vendaje no sea tan compresivo, ya saben que a nivel distal es más, vamos a decir, más apretadito, al nivel proximal debe ser un poquito más flojo para evitar que haya problemas de circulación, pero es lo mejor que podemos hacer. Entonces, lo que tenemos a la mano es utilizar una venda, pegar 2 o 3 vendas y vendar con suficiente vendaje ese muñón de tal manera que me quede en una posición cónica. La interfaz, que es lo que les decía, del control mioeléctrico, que es a lo que tienden todos los protocolos que existen hoy en día, dependen del nivel de amputación y que de los músculos que el ortopedista o el cirujano que hizo la amputación preserve músculos target. Músculos target son algunos músculos que necesitamos para que esa mioeléctrica pueda funcionar. Simplemente. Entonces, a manera como de ejemplo, les doy que los músculos dianas, por ejemplo, el pronador redondo es un músculo diana, ¿verdad? Que nos va a permitir que podamos poner unos electrodos para que esa prótesis se pueda mover. El supinador largo, el brachioradialis, ¿verdad? Nos va a permitir hacer pronosupinación. Y aquí entra vamos a decir, un recurso muy importante que tenemos nosotros, que sería la electromiografía, que es la que le va a decir al ente que protetiza, que son los ortoprotecistas, qué músculos va a utilizar para poder nosotros ejercer la función que quiere realizar esa prótesis mioeléctrica. Las transhumerales es el mismo, vamos a decir, es lo mismo, lo único que aquí utilizamos un mecanismo de contracción, ¿verdad? Y de cocontracción para poder nosotros hacer que esa prótesis mioeléctrica haga lo que nosotros queremos hacer. Y se los digo porque, bueno, lo que les digo, todos los protocolos al final, lo ideal sería que todos los pacientes, por lo menos de miembro superior, tuvieran una mioeléctrica. Y los de miembros inferiores tuvieran una rodilla o una parte de su prótesis que sea mioeléctrica, que le permita adaptarse también a las diferentes superficies y a, bueno, a la superficie que tenemos todos, que hay huecos, hay piedras, los andenes no son todos regulares, el tipo
vamos a decir, de pisos que tenemos en las casas. Entonces, pues ellos emiten señales que a través de unos electrodos nos van a decir qué es lo que podemos hacer y cómo podemos controlar ese manejo de protetización. Sin embargo, me parece que esto es lo más importante que ustedes se tienen que llevar. Un buen proceso de protetización en 8 semanas es suficiente para que yo tenga un paciente adaptado. Una vez que el fisiatra, como les digo, hace la guía, evalúa al paciente, empieza a tratar el miembro fantasma y ve que otras complicaciones tiene ese paciente, tiene que entrar a jugar un papel muy importante el fisioterapeuta. Y ahí lo tienen en forma ascendente. Ambos comienzan desde el día 1. Empezar a hacer movilizaciones, estiramientos para evitar contracturas. Una de las cosas que evita que haya una buena adaptación a una prótesis son las contracturas musculares. En miembros inferiores, las contracturas del muñón en flexión o en abducción, porque empiezan a cortarse unos músculos, empiezan a cambiarse la fisiología del músculo que debemos nosotros manejar para que no haya esas contracturas. Y entonces, bueno, eso lo acompañamos del manejo del dolor de miembro fantasma y entonces perdemos autonomía. Y la terapia ocupacional, porque como les decía, tiene ellos que primero adaptar al paciente con su amputación a realizar todas las actividades de la vida diaria. Y luego, una vez que empieza el programa de protetización, poder adaptar a ese paciente tanto a las actividades de la vida diaria en su casa como a las actividades de la vida diaria en su trabajo. Pero eso, si se lleva un buen programa de protetización, no debería durar más de 8 semanas. Es decir, hoy tenemos 5 semanas de haber ocurrido la catástrofe que nos dejó un montón de amputados en Venezuela. En estas 5 semanas ya ellos deberían haber comenzado un programa de rehabilitación dirigido por el fisiatra, tanto con el fisioterapeuta como el terapeuta ocupacional. No importa que no hayamos empezado a hacer las prótesis, pero ese programa es indispensable, es invaluable y es lo primero que debemos nosotros diseñar antes de ponernos a pensar qué tipo de prótesis necesita para que podamos tener éxito en todo lo que es las semanas de protetización. Ahí se los detallo por semana. El propósito de la terapeuta ocupacional es funcional. Enseño a mi paciente sin el miembro amputado a defenderse en las actividades de la vida diaria y en lo que tiene que hacer cotidianamente, mientras que el fisioterapeuta fortalece, ayuda a los procesos de cicatrización, trata de limitar el miembro fantasma, que también lo puede hacer terapia ocupacional, y en 8 semanas yo puedo tener un paciente totalmente adaptado a una prótesis o ya bien preparado para poder tener su prótesis y hacer sus actividades de la vida diaria. Autonomía inmediata, la función no se pausa. Independencia sin prótesis es lo que les hablaba ahorita. Hay modificación inmediata de las actividades de la vida diaria. Si la amputación es de miembros superiores, tengo que enseñar al otro miembro, ayudarme a hacer las cosas que hacía con los 2 miembros o con el miembro residual. Entrenar en los traslados, en vestido, en cambiarse de posición de la silla a la cama, de la cama a la silla, de una silla a otra silla. Manejar el centro de gravedad. En el reentrenamiento de dominancia, si era diestro, tenemos que enseñar al miembro superior izquierdo de una vez a hacer todas las actividades que hacía con el miembro superior que fue afectado, ¿verdad? La transferencia de habilidades motoras finas y gruesas para esa extremidad que en teoría debería estar sana. Sin embargo, tenemos pacientes amputados que perdieron un miembro superior, pero que el otro también está afectado. Y garantizar, por supuesto, la independencia alimentaria, la higiene básica en forma unilateral antes de llegar a la 4ª semana del programa de rehabilitación. Ese paciente ya debería estar en la 4ª semana lavándose los dientes, comiendo solo, ayudándose a vestir por lo menos, salvo que haya alguna condición en el otro miembro superior, y aun cuando la haya, debería estar ya haciendo sus actividades de la vida diaria por lo menos en el 80%. La fase protésica, ¿verdad? Es integrar a ese paciente unas estructuras que son rígidas, que no las tenía y que, bueno, que hay que adaptar tanto la corteza cerebral como los demás componentes del cuerpo a utilizar esa prótesis en lo que les decía, en peso, en autonomía. Enseñar al paciente, lo primero es a quitarse y ponerse su socket sin ayuda de nadie, porque esto es una cosa que no le va a hacer otro familiar, sino él solo tiene que tener independencia. Si no es el socket es el liner, si no es el liner es cualquiera de los sistemas de suspensión que nosotros necesitamos para que ese socket se adhiera al cuerpo. Empezar una vez que tenemos la prótesis, a manejar equilibrio, marcha, cómo manejar el pie, cómo manejar la otra extremidad, cómo manejar los aditamentos. Y una vez que destetemos al paciente de muletas, de
bastones, de las muletas canadienses, pues enseñar a ese paciente a que se maneje sin ninguna prótesis. Y para eso también existen también muchas escalas que nos permiten evaluar el riesgo de caída, la agilidad, cuánto tiempo se tarda, la percepción de la prótesis, si la va a utilizar, si no la va a utilizar, porque hay muchos pacientes que le ponemos prótesis, pero después ellos no se hallan utilizando la prótesis. Les cuesta caminar, no aceptan la prótesis. En los protetizados de miembros superiores es más difícil porque es aprender a utilizar con los músculos del tronco y de la cintura escapular una prótesis que muchas veces pues la adaptación es difícil por las condiciones del paciente, por el nivel cognitivo del paciente, porque los traumas que dejó, vamos a decir, el accidente, en este caso los desastres naturales, no me permiten la aceptación de la prótesis. Entonces es fundamental que el proceso psicológico y la ayuda de psiquiatría nos ayude a adaptar en estas 8 primeras semanas todos los mecanismos que podamos valernos para que los pacientes tengan una buena protetización final. La integración a la esfera social y productiva, es decir, agarrar y hacer mediante simulaciones o yendo a la casa del paciente el dominio de tareas complejas con el uso fluido de una prótesis, es decir, prepararse sus alimentos, manejo de la plata, uso del transporte público, dependencia prolongada con carga, bipedestación prolongada con carga de objetos, llevar las bolsas del mercado, cargar a los hijos, todo ese tipo de actividades debe hacerse un proceso que debe estar listo antes de las 8 semanas. Y por supuesto, adaptar al paciente, hacer la evaluación del puesto de trabajo y ver si nos podemos seguir desempeñando en la misma función en que él realizaba, ¿verdad? Tratando, por supuesto, de recuperar su rol productivo. Un paciente con una prótesis puede trabajar tranquilamente. Tenemos es que darle las herramientas para que él se pueda desempeñar en su vida social y tratar, pues, por supuesto, de reincorporarlo. Entonces, en amputados de miembro superior se exige la integración bimanual inconsciente de la extremidad protésica, es decir, esa habilidad que tiene el paciente para meter la mano porque se va a caer, para poder agarrar objetos con ambas manos, para poder cargar a sus hijos utilizando la prótesis. Entonces, la fisioterapia construye la capacidad de marcha, fuerza central, tolerancia tisular al socket en un individuo cuyo objetivo fundamental es un individuo autónomo. Y la terapia ocupacional otorga el propósito de vestirse, trabajar, interactuar, reintegración comunitaria en 8 semanas. El modelo tradicional trata la amputación como una herida ortopédica. Este modelo que se está trabajando ahora, el protocolo aborda como un proyecto de reingeniería humana y el resultado es una transición sin fricciones de un paciente agudamente discapacitado a un usuario protésico altamente funcional en 8 semanas. Entonces la amputación no es un fracaso médico, es el primer paso de la rehabilitación funcional de un paciente. Y creo que con esto les he hecho un resumen bastante amplio y lo que creo que es lo más importante que tenemos que saber en estos momentos en el que está pasando Venezuela por una cantidad de amputados bilaterales, unilaterales que necesitan de la ayuda de un fisiatra. Creo que eso es todo. Si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Gracias, doctora, por esta excelente presentación, de verdad. Sabemos que es un tema bastante amplio, bastante complejo, muchos tópicos para tratar en un solo día, pero que resumió de una manera formidable y que, bueno, iremos desengranando, iremos ampliando en las sucesivas conferencias, ¿ok? Sí. Marielis, Felicitaciones, doctora. Excelente conferencia, bastante Gracias. completa. Por aquí en el chat tenemos una pregunta de la doctora Ana María Garófalo en relación a por qué se usa K4 en niños. ¿Por qué Por el nivel siempre de K4 actividad, en niños? porque el nivel de actividad, los niños no se quedan quietos. Los niños, ojo, y se usa K4 cuando son una sola extremidad amputada de miembros inferiores. Cuando son las dos, hay que sopesar porque el nivel, vamos a decir, el proceso de protatización es totalmente diferente. Cuando son bilaterales, hay que enseñar primero a controlar tronco, a manejar
el equilibrio y la estabilidad del tronco para luego poner en unas prótesis que son como unos tubitos que no tienen rodilla para que ellos aprendan a caminar y luego sí podemos poner la protetización con rodilla y lo demás. Pero José, yo me quedé congelado, se quedó congelada Yaní. Yo vi que la computadora le mostró un mensaje de que le queda poca batería. Ajá. Yo Ah, creo entonces que no se... soy yo. No, le mandé un mensaje para ver por teléfono, a ver qué pasó. Vamos a dar un chancecito. Mientras Perfecto. tanto, vamos a hablar de la pregunta que ella hacía al inicio con respecto al registro de amputados. No sé si los que están en Caracas saben de algún registro. Nosotros hicimos, desde la sociedad hicimos inicialmente como una especie de historia clínica para llevar un registro, pero de verdad que el reporte no ha Muy sido pobre. terminado, ¿ok?